Ok. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de País Circular les damos la bienvenida a nuestro webinar del mes de noviembre. Como ustedes han podido ver, un tema bastante actual que ha despertado bastante interés, yo diría, de varios actores, entre actores gremiales, la ONG y por supuesto el regulador. Nos vamos a referir hoy día a la reclasificación de sitios prioritarios para la biodiversidad en nuestro webinar Sitios prioritarios para la biodiversidad entre la conservación y la incertidumbre. Como ustedes lo han podido seguir el debate desde la promulgación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, septiembre del año 23, se encuentra obviamente en proceso de implementación y la autoridad en el marco del artículo octavo transitorio ha comenzado un proceso de reclasificación de los sitios prioritarios existentes, tanto de la Estrategia Nacional de Biodiversidad como de las estrategias regionales de biodiversidad. Y obviamente ha existido distintas posiciones que uno los ha podido leer en la prensa y lo que nosotros pretendemos como país circular es poderle dar una vuelta con mayor profundidad, poder analizar la reclasificación de sitios, la importancia para el país de poder, obviamente, analizar esos sitios y que puedan tener la protección debida si obviamente sus atributos, sus características lo ameritan y por supuesto es parte de la implementación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Para el análisis de este tema tenemos tres invitados expertos en la materia, profesionales que han podido trabajar tanto en el sector público como en el sector privado, que han podido incluso tener una, yo diría, una importancia en la manera que se han ido configurando estos sitios y cómo la política pública los ha podido recoger en sus distintas normativas. Quiero dar la bienvenida en primer lugar a Jorge Andrés Cach. Jorge Andrés es abogado, magíster en Derecho Ambiental, fue jefe de Medio Ambiente del Estudio Jurídico Elías y de Urbano Proyecto y fue fiscal del Ministerio del Medio Ambiente entre los años 2014 y 2017. Así que muchas gracias por acompañarnos, Jorge Andrés, en este webinar. Y Pablo. Quiero saludar y también dar la bienvenida a Marcela Klein. Marcela Klein también es abogada, magíster en Derecho Internacional, fue coordinadora legal y jefe de proyectos de la Oficina de Grandes Proyectos, la ex GPS que se le llamaba en el Ministerio de Economía. Muchas gracias, Marcela, por aceptar la invitación de País Circular y generosamente compartir tu tiempo en este webinar. Y Muchas quiero gracias. también presentarles, dar la bienvenida y por supuesto agradecer también su tiempo a Leonel Sierra Alta. Leonel es biólogo y presidente hoy día de la Sociedad de Ecología de Chile. Entre otras cosas, Leonel ha sido director ejecutivo de TNC, director también de la División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, consejero de PFC. Chile, por lo tanto, también una larga trayectoria. Leonel, muchas gracias por acompañarnos en este webinar, por generosamente también poder conocer tu opinión en la materia y como yo les decía, poder analizar este tema, darle una segunda vuelta con mayor profundidad a través de País Circular. Están todos cordialmente a suscribirse, paiscircular.cl y en las redes de País Circular van a poder revisar y revisitar este webinar que estamos presentando. Así que, sin más, le ofrezco la palabra a Jorge Cach para referirse a nuestro webinar del día de hoy. Jorge Andrés, muy bienvenido y buenos días. Buenos días, Pablo. Me voy a compartir una presentación que si bien podría parecer un poquito aria desde el punto de vista del contenido, la idea es que pueda quedar a disposición de quien
eventualmente le parezca de interés. Tú me confirmas, por favor, si es que logro proyectar y que se vea como la gente. Se ve bien, ¿no? Perfecto. Ya, bueno, yo agradezco, Pablo, mucho tu invitación. Además de haber sido mi jefe, aquí me tuve que poner también mi traje de ex fiscal del ministerio para efectos de revisar el procedimiento administrativo y de alguna manera contribuir también a quizás abordar aquellas fisuras, aquellas grietas, grises que presenta un procedimiento que ha dado harto que hablar, como tú señalaste en tu introducción. Aprovecho también de saludar muy cariñosamente obviamente, a quienes nos acompañan, pero además a Leonel Sierra Alta, con quien tuve también la posibilidad de trabajar en este proyecto. Él era el coordinador para el primer proyecto del SVAP el año 2011. Yo en ese momento era asesor legislativo sobre Alvear, y me acuerdo perfectamente el esfuerzo de Leonel día a día por sacar esto adelante, convocar a distintos grupos, sectores, miradas. Y con Marcela, por supuesto, cómo olvidar aquellas conversaciones en el marco del Comité de Ministros cuando ella estaba en Economía. Así que un abrazo a ambos, muchas gracias. Voy a partir brevemente intentando, Pablo, abordar quizás lo que uno podría decir el quid del asunto, que básicamente si esto se está pegando a la legalidad vigente, eh, cuántos riesgos desde el punto de vista también de judicialización se están abriendo y qué es lo que debería quedar sí o sí al margen de la decisión que tome el ministerio respecto a esta determinación, ¿no es cierto?, de sitio prioritario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en el conjunto de la superficie afectada a nivel nacional, si tú quieres, afectada en términos teóricos, que comprende tanto la Estrategia Nacional de Biodiversidad como las regionales, alcanzan un promedio más o menos de el 19% del territorio nacional solamente en sitios prioritarios. Esto es un número que surge a partir de simplemente una suma muy elemental de los sitios contenidos en las regionales y las nacionales, pero es para tomar un poquito, eh, aquilatar, digamos, la magnitud de la conversación y lo relevante que se haga bien. Aquí yo les comparto rápidamente un consolidado que forma parte del expediente administrativo, que es público, que está ahí está el folio, en fin, que está en el expediente público asociado al proceso de consulta que se encuentra en curso. Acuérdense, los que no están muy familiarizados con el tema, este es un procedimiento que se dividió geográficamente en tres macrozonas: macrozona norte, centro y sur. Las razones que se dieron en las bases metodológicas para esa división tienen que ver especialmente con la carga de trabajo de los funcionarios, así está descrito. eh, y por lo tanto, como primera aproximación también, esta división geográfico-administrativa en macrozonas no contribuye también a uno de los propósitos que hoy día está persiguiendo la jurisprudencia en materia ambiental, que es la conectividad biológica, la conectividad ecosistémica. Por lo tanto, uno podría decir de que esta fragmentación administrativa también atenta contra esa tendencia cada vez más asentada en materia de jurisprudencia administrativa y judicial. Em, Bueno, las macrozonas están divididas en esos sitios, ¿no es cierto? En esa cantidad de sitios forman un total, como se sabe, de 99 sitios. En términos de hectáreas, más o menos el orden de magnitud es similar. Los 99 sitios prioritarios alcanzan a más o menos 4 millones de hectáreas. Y los sitios que forman parte de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que son 64 sitios, más los otros sitios de la Estrategia Regional de Biodiversidad, se hizo con eso una suerte de reclasificación, de reconfiguración de la superficie y polígono, lo que dio como resultado esta eh, división por macrozona y la cantidad de sitios. El artículo octavo, que ha sido el gran transitorio de la ley, que ha sido el marco, digamos, legal sobre el cual el Ministerio ha impulsado, ¿no es cierto?, este procedimiento, eh, en mi opinión, no solamente desgraciadamente tiene una redacción deficiente, sino que no ayuda a establecer un orden lógico, secuencial desde el punto de vista administrativo de cómo debiera generarse este proceso de determinación. Eh, lo digo por lo siguiente, y aquí voy a entrar derechamente en el punto que quiero hacer y también la sugerencia, ¿no? Eh, la lógica con que ha procedido el Ministerio ha sido al revés de lo que normalmente uno esperaría en un procedimiento administrativo. Lo que ordena el artículo 8 transitorio bis
perdón, el transitorio de la ley 29.600, que vuelvo a citar ahí, es dictar un decreto supremo. Ese es el mandato, es un reglamento. Entonces, ¿cómo se parte? Como lo hizo, digamos, en la ley de humedales urbanos, que partió con un reglamento y luego se suscitaron una serie de interpretaciones asociadas al literal S, que también se introdujo en la ley 19.300. Aquí lo que se está partiendo, el primer paso que se está dando es a través de la publicación de unas bases metodológicas seguidas de ciertas autorizaciones administrativas por parte del Ministerio del Medio Ambiente de sitios prioritarios formalmente. Son resoluciones que están disponibles en el expediente público que autorizan ciertos sitios prioritarios. Entonces la pregunta que eh, surge naturalmente es el orden lógico, ¿no es cierto?, con que está fundamental, con que el Ministerio está fundamentando el procedimiento, lo que está haciendo es llevar a una escalada de conflictividad institucional y judicial bastante evidente, porque surge de un proceso que tiende a amplificar el conflicto lejos de ir acotándolo. Y quiero en esta imagen ver si se puede entender algo, digamos, suponiendo, ¿no es cierto?, de que la base del procedimiento parte con las bases metodológicas. Lo que esta pirámide invertida pretende ilustrar es cómo se va abriendo la conflictividad a partir del mecanismo elegido por el ministerio. Es decir, primero las bases metodológicas, luego se publican en el diario oficial las resoluciones que da inicio al procedimiento, luego se aprueban por el Ministerio del Medio Ambiente a través de tres resoluciones distintas a los sitios prioritarios, que llegaron a un total de 99. Se inicia la consulta pública, que se ha ido posponiendo, aplazando en reiteradas oportunidades. Eh, y luego eso debiera terminar, ¿no es cierto?, en un decreto supremo que se somete a consideración del Consejo de Ministros. Ahora, eh, bueno, evidentemente lo que surge a continuación es cuál va a ser el valor jurídico de estos sitios prioritarios en el marco de este procedimiento. Aquí no está en juego la literal S. Literal S, recordemos que aplica exclusivamente para los humedales urbanos, pero sí el literal P, desde el punto de vista de una eventual causal de tipología de ingreso directo al sistema de evaluación de impacto ambiental, y no únicamente a partir de un efecto adverso a propósito del artículo 11, letra D, por localizarse próximo a un sitio prioritario. Entonces, el problema que tenemos es que vamos a tener una falta de fundamentación en el procedimiento, una falta de evidencia científica y técnica que permita dotar a ese reglamento de las bases procedimentales elementales que deberían servir de base, ¿no es cierto?, para la determinación de los sitios. Aquí se hizo al revés. Se partió por la base metodológica sin reglamento. Lo lógico es partir con un reglamento y luego, ¿no es cierto?, ver cómo nosotros impulsamos bases metodológicas científicas que permitan darle más seriedad y transparencia al procedimiento. Entonces, se lo dejo para quien quiera leerlo. Lo correcto, perdón si no quedó muy bonita la pirámide, pero le puse mucho cariño. Lo correcto sería, en mi opinión, en la base del procedimiento, es invalidar el procedimiento administrativo que está en curso de oficio, conservando la información que se encuentra aportada a la fecha, que son antecedentes muy valiosos de organismos públicos, privados. Si uno revisa el expediente, hay organizaciones indígenas, hay municipalidades, hay empresas. Entonces hay antecedentes muy valiosos que deben formar parte, digamos, de lo que se haga en adelante, sin perjuicio de, como digo, invalidar de buena fe este procedimiento administrativo que ya adolece de deficiencias relevantes. Luego, lo razonable es someter a consideración del Consejo de Ministros, como lo hizo, como se hace muchas veces, ¿no es cierto?, una propuesta de reglamento que pase por los ministerios que corresponden, de manera de contener ahí, de regular ahí la forma, ¿no es cierto?, en que vamos a impulsar estas bases metodológicas, cuál es el contenido, de qué se van a nutrir, cuál es el fundamento técnico, el objeto de protección, qué literal le aplica sí o sí. Recordemos que está el principio de no regresión, que está incluido en la ley 21.600, que obliga a lo menos a dejar a los 64 sitios prioritarios que están en la Estrategia Nacional de Biodiversidad como sitios protegidos a todo evento respecto al literal P, a lo menos. Jorge Andrés, permíteme, ojo con el tiempo, por favor. Perdón, ya, luego toma razón, y la sugerencia final, ¿no es cierto?, sería que esto termine en un gran
en un gran acuerdo como que lideraste tú, Pablo, para el tema del CDA. Esto es materia de sitios prioritarios, una comisión presidencial con sectores que opinen y que finalmente los sitios formen parte de un gran acuerdo nacional con todos los sectores. Yo la parte final de la presentación la voy a reservar para los dos últimos minutos, Pablo, así que me quedo por acá por ahora. Ya voy a dejar de compartir pantalla. No, muchísimas gracias, Jorge. Disculpa la interrupción, pero para respetarnos Perdóname, entre todos los tiempos y hacer más fluido este webinar. Le quiero ofrecer la palabra a Marcela Klein. Marcela Klein, como les comenté, es abogada, magíster en Derecho Internacional, pero con una vasta experiencia, también yo diría más estratégica, vinculada a los grandes proyectos que hoy día se evalúan en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y como algo lo decía Marcela, obviamente esto tiene implicancias relevantes para el ingreso obligatorio de proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental por el literal P. Nosotros hablamos como en esa jerga, pero tiene que ver obviamente con una condición de ingreso obligatorio al sistema de evaluación de impacto ambiental, entre otros temas de interés. Así que Marcela, le ofrezco la palabra. Bueno, muchísimas gracias, País Circular, por la invitación. Pablo, muchas gracias a ti. Para mí es un gusto tremendo poder compartir esta discusión, conversación con Leonel, contigo, con Jorge. Me tocó trabajar con los tres cuando estaba en el Estado y sumamente interesante también tener esta discusión con Jorge, con quien me tocó discutir esta ley que existe ahora, que está publicada, cuando ya era proyecto de ley. Bueno, estamos metidos en este minuto en una polémica, en una problemática que tiene que ver justamente con la interacción que tienen estos sitios prioritarios que se están tratando de determinar con los usos y otro tipo de desarrollo que hay en los mismos territorios donde se quieren declarar. Como señaló Jorge, efectivamente hay un artículo, el octavo transitorio de la nueva ley SBAP, que se publicó ya hace 2 años, que establece que el ministerio tendrá que definir aquellos sitios prioritarios de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y de las estrategias regionales que van a pasar a regirse por la nueva ley. Ahora, yo les quiero comentar a nivel general, yo creo que esta es la punta del iceberg, ¿ya? Yo creo que esta normativa lamentablemente viene con una serie de figuras más que van a generarnos harto dolor de cabeza en este sentido. ¿Y por qué se los digo? A mí me tocó desde el Ministerio de Economía, a mí me tocó asesorar a varios ministros de Economía. Estuve más de 8 años trabajando en comentarios, en revisando el proyecto de ley. Y me consta que esta problemática que se está generando hoy día con los sectores prioritarios también se replica en otras figuras que están desde el inicio en este proyecto de ley. Cuando uno rememora cuál fue el objetivo que se tuvo con esta ley, cuál era la aspiración en general desde el punto de vista de quienes son más medioambientalistas, era justamente poder aunar en una sola normativa todas aquellas áreas protegidas que están dispersas desde el punto de vista legislativo. Teníamos santuarios de naturaleza regulados en la normativa de Consejo de Monumentos Nacionales, todo lo que son los parques marinos en lo que es la ley de pesca. Entonces la idea era aunar en una sola ley todas estas áreas protegidas y crear un servicio que pudiera administrar y fiscalizar estas áreas, ¿ya? Pero lo que nos olvidamos es que también había una aspiración de todo lo que es el mundo del desarrollo económico, que era justamente poder lograr con esta normativa un equilibrio entre lo que es la protección medioambiental y el desarrollo económico. Y por otro lado, también establecer una claridad que no había previa a esta ley respecto a cuáles son los efectos en el territorio de este tipo de áreas, tanto áreas protegidas como estas otras áreas que se están creando, que no son áreas protegidas, en los otros usos que se desarrollan en ese territorio. Yo diría que esa segunda parte, esa aspiración del mundo del desarrollo económico, no se ha logrado en esta normativa y eso es bastante evidente. Cuando uno escucha a la ministra de Medio Ambiente, me tocó escuchar el otro día en una comisión de Medio Ambiente del Senado, plantear que estos sitios prioritarios no tienen ninguna incidencia en la actividad o desarrollo económico en estas áreas, que son meramente orientativos, que son una planificación territorial. Mi sensación es que la ministra lo que está planteando es lo que ella cree que el sitio prioritario es, pero lamentablemente no es lo que se verifica en el texto. ¿Ya? El texto que salió como ley finalmente no da cuenta de aquello. ¿Por qué? Porque primero es lo que señala Jorge. El hecho de que estos sitios prioritarios se vayan a decretar por decreto supremo probablemente van a generar
un acto oficial, van a generar un acto oficial de decreto del sitio prioritario. Por lo tanto, es muy posible que empiecen a ingresar más proyectos por la letra P, el sistema de evaluación de impacto ambiental. Por el otro lado, tenemos el artículo 11, que ya establece que aquellos proyectos o actividades que se desarrollen en sitios prioritarios van a tener que entrar por un estudio de impacto ambiental. Eso es así. Tenemos también el hecho de que en la misma ley 21.600, la SBAP, establece que aquellos sitios prioritarios en humedales, en aquellas áreas no se va a poder desarrollar ninguna actividad. Y un tema sumamente importante que se nos olvida, el artículo 29 de la ley, lo que establece es que a estos sitios prioritarios se le aplican los instrumentos para la conservación de la biodiversidad. Y dentro de esos instrumentos tenemos lo que se llama los ecosistemas degradados, ecosistemas amenazados, paisajes de conservación. Y todos estos instrumentos llevan planes de manejo. Por lo tanto, estos planes de manejo pueden perfectamente establecer medidas que tiendan a tratar de restaurar aquellos ecosistemas degradados. Por lo tanto, esos planes de manejo van a poder aplicar a los sitios prioritarios. Y por último, además tenemos un artículo, el 116, si no me equivoco, en lo que tiene que ver con infracciones, que establece justamente que en sitio prioritario yo no podré desarrollar, bueno, ningún tipo de actividad en el sentido de que no puedo ni siquiera mover tierra, no puedo afectar especies, etcétera, etcétera, siempre y cuando eso sea un impacto significativo y ahí se van a establecer los criterios para aquello. Pero si juntamos toda esta normativa, nos damos cuenta de que el efecto de estos sitios prioritarios en el desarrollo económico es bastante potente. ¿Ya? No es lo que plantea la ministra respecto de que los sitios son meramente una planificación territorial. Ahora, quiero solamente entrar un poquito más en detalle en estos otros instrumentos que no son el sitio prioritario. ¿Por qué me preocupa tanto esta ley? Este ecosistema degradado que se establece en la sección de instrumentos para la conservación, establece, como les decía yo, estos planes de manejo. Los planes de manejo pueden establecer medidas que tiendan a la restauración del ecosistema degradado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese ecosistema degradado dentro del ecosistema puede haber un proyecto que está en desarrollo, o se está desarrollando en línea base, o está en operación, o está en construcción, y, y estas áreas que no son áreas protegidas, las puede decretar de manera unilateral el Servicio de Biodiversidad y el Ministerio, o el Ministerio de Medio Ambiente, y determinar que a través de estos planes de manejo se establezcan medidas para restaurar ese daño. Ahora, esas medidas pueden ir en contra del proyecto, pueden no ser compatibles, o incluso puede definirse que esos proyectos son los que generaron la degradación. Por lo tanto, esas medidas van a ir a atacar al proyecto. ¿Ya? Por lo tanto, es sumamente preocupante cómo se ha definido todas estas áreas que son adicionales a las áreas protegidas, que no son áreas protegidas, no tienen el nivel de conservación o protección que tienen estas áreas, pero que al final de cuentas van a tener un efecto bastante similar. Lo mismo las áreas amenazadas, lo mismo los paisajes de conservación. Entonces, yo quiero puntualizar que eso es algo que hay que mirar. Y tengamos ojo, esto lo puede decretar de manera unilateral un servicio que tiene todos los incentivos para hacerlo. Porque cuando nosotros como país decretamos un área protegida, por ejemplo, un parque nacional, una reserva nacional, esto se decreta por un consejo de ministros, donde evidentemente hay un análisis equilibrado de lo que tiene que ver con la protección ambiental. Por lo tanto, esto es importante destacarlo. El Congreso no quiso dejar esto en manos del Consejo de Ministros. Expresamente, yo me acuerdo de esa discusión. Lo que quiso es hacer una cosa muy parecida a lo que está pasando con la ley de humedales urbanos, donde es un solo servicio el que decreta y lamentablemente ahí no está la mirada de cómo esto interactúa con el tema económico. Y por último, para no extenderme, quiero leer algo que planteó la SOFOFA dentro de los comentarios muy buenos los que hicieron en el marco de este proceso de sitios prioritarios para comentar sobre ello, porque dicen, en este orden de ideas, no se observa en el proceso un análisis de impacto socioeconómico que permita dimensionar adecuadamente las consecuencias que la delimitación de estos sitios podría generar en la actividad productiva, el empleo y las comunidades locales. La forma específica de realizar tal ponderación, que es medio ambiente con actividad económica, debiera ser desarrollada en el reglamento que mandata el artículo 29. Solamente quiero plantear al respecto, y esto lo han planteado muchos gremios,
que con el reglamento vamos a solucionar esto. Yo personalmente creo que no. Veamos lo que está pasando con la ley de humedales urbanos. La ley de humedales urbanos ya tiene un reglamento que establece los criterios para definir qué es un humedal y qué no. Y la problemática la tenemos igual. O sea, el conflicto está generado por la ley y lamentablemente yo creo que hasta que no corrijamos la ley no vamos a poder tener aquí una, un análisis más equilibrado respecto de ambos bienes jurídicos. Eso sería, Pablo. Muchísimas gracias, Marcela, por tu análisis, por prender esas luces amarillas de los efectos que pueden tener estos sitios prioritarios para efectos del CIA, en el cual profundizaremos ahí en una pregunta. Quiero agradecer a las más de 270 personas que este minuto están conectadas online, escuchando el webinar y también poder compartir con ustedes que este webinar quedará en las redes sociales de País Circular para quien quiera revisitarlos. Y quiero presentar y volver a saludar a mi amigo Leonel Sierra Alta, presidente de la Sociedad de Ecología de Chile, para que también pueda compartir su aproximación. También hemos visto a la sociedad participar del debate público que ha generado esta reclasificación de sitios y por supuesto la Sociedad de Ecología de Chile tiene harto que decir del punto de vista de los propósitos originales que también tenían los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad en términos de representatividad ecosistémica, de singularidad ecológica, de determinados hábitats, de especies amenazadas, entre otras materias relevantes. Así que, Leonel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y le ofrezco la palabra. Muchas gracias por la invitación y gracias eh, por el tiempo para conversar de esto. Un placer volver a ver a Marcela y a Jorge, que no nos veía hace tiempo. Yo me voy a guiar por tu pauta, porque de alguna forma ordena la conversación. El primer punto es origen y propósito de los sitios de conservación de la biodiversidad. Bueno, ya hemos hablado un poco de eso, tanto Jorge como Marcela han incidido en eso. Yo solamente quiero enfatizar que cuando se decretaron los 64 sitios, Ignacio Toro, director del Servicio de Evaluación Ambiental, se dio cuenta que era muy caótico trabajar con más de 350 sitios prioritarios y nos pidió a la División de Recursos Naturales de la época que yo dirigía que hiciéramos un screening, un filtrado de estos sitios. La verdad fue muy decepcionante porque tanto los sitios prioritarios de la biodiversidad como los regionales tenían muy poco sustento técnico, muy poco información de base. Había más deseos de tener un sitio que venían desde municipalidades, desde gobiernos regionales, desde Ceremis, más que información para sustentarlos. Había muy mala información cartográfica, no existían los GPS a disposición cuando algunos de esos sitios se crearon. Por lo tanto, elegimos los 64 sitios prioritarios para efectos del CIA desde aquellos sitios que tenían la mejor información, pero no necesariamente es la mejor información que se puede sacar de esos sitios, era la que había en ese momento. Respecto a la relación entre los sitios, el artículo 8 transitorio y el proceso de consulta pública, eh, yo creo que no hay ninguna ilegalidad en lo que se está haciendo. Simplemente lo que uno podría decir es que la ministra tiene la oportunidad de hacerlo gracias al artículo 8, pero no necesariamente es lo más oportuno, no más eficiente y lo más fundado. Entonces, yo me abstengo de opinar respecto al proceso legal, o sea, simplemente es legal lo que está haciendo. Lo que pasa es que no es oportuno. Partiendo con un servicio de biodiversidad al que todos hemos aspirado desde hace muchos años, eh, eh, no voy a contarles el afecto que le tengo al servicio, a la ley y todo eso, porque ustedes probablemente lo conocen. Pero la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Qué necesidad había de hacerlo al final del gobierno? Es algo que yo no entiendo mucho. Habiendo un procedimiento mucho más... o sea, Jorge explica cuál es el proceso para volver a empezar. Yo creo que simplemente había que haber esperado al reglamento con los criterios para seleccionar los sitios prioritarios, nada más. Respecto a la reclasificación y su efecto en el CIA y los permisos sectoriales, no estoy muy de acuerdo con Marcela, ese es un riesgo importante. Eh, Claramente el SBAP va a ser
va a ser el servicio informante para efectos del CIA en materia de flora, fauna, recursos naturales, biodiversidad, áreas protegidas. Por lo tanto, el criterio con que trabaje el SBAP va a tener que estar alineado con criterios más globales del país, en términos de qué queremos conservar, qué queremos desarrollar. Eh, yo creo que esta frase de eh, el principio de no regresión al que se refería Jorge, yo creo que hay que mirarlo desde una perspectiva mucho más amplia. El tema es no regresión en materia de conservar menos, proteger menos. Ese es el criterio de no regresión. Pero eso no significa que cambiar eh, sitios prioritarios en términos de mejorar la información, suprimir aquellos sitios prioritarios que en realidad no lo son, que debieran ser objeto de otros mecanismos de gestión ambiental, como podrían ser planes de recuperación, ecosistemas degradados. Yo creo que ahí hay que jugar con esto. El principio de no regresión es no conservar menos, pero no significa que dejemos los mismos instrumentos y usemos los mismos instrumentos para cosas que en realidad no lo son. Del análisis que yo hice hace 15 años atrás con el equipo de la División de Recursos Naturales del Ministerio, encontramos sitios prioritarios que en realidad eran basurales, o sea, que estaban convertidos en un basural. Por lo tanto, hay que mirar esto con mucho más, eh, con el ojo de usar todos los instrumentos de gestión ambiental que son posibles de usar, no solamente los sitios prioritarios. Y por último, eh, quiero dejar instalada una idea de nuestra sociedad, de la sociedad de ecología. A nosotros nos preocupa muchísimo la instalación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Y esta polémica, que es lo que tratamos de reflejar en la carta que publicamos el día domingo, esta polémica respecto a los sitios prioritarios debilita la instalación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Creo que la instalación podría haber sido más venturosa, más interesante desde el punto de vista público. Eh, Había, desde el nombramiento del director de Aarón Cavieres hasta febrero, había un proceso interesante de demostración, de instalación eficaz, un poco más mediática quizá, pero ahora lo mediático está terciado por los sitios prioritarios. El análisis que hace Marcela es muy crítico, pero también se desata por esta suerte de arbitrariedad con que se fijan los sitios prioritarios en este momento. Para nosotros, como Sociedad de Ecología, entonces la instalación del SBAP es básica, importante y debe hacerse bien. En segundo lugar, se requiere un expertise científico para determinar los sitios prioritarios. Quiero decirles honestamente que nosotros como sociedad, puede que algún ecólogo adscrito a la sociedad haya participado, pero como conjunto de científicos que se dedican a la ecología, con premios nacionales incluso y con grandes publicaciones en todo el mundo, no hemos sido consultados para nada, ni en las bases metodológicas, ni durante el proceso de selección. Por lo tanto, yo creo que esto es importante recalcarlo y acudir invitar, en nuestra carta invitamos al Servicio de Biodiversidad y al Ministerio a que eh, nos llamen y felices vamos a colaborar con la investigación científica que está detrás de algunos sitios prioritarios o de la necesidad y el diseño de investigación para justificar de mejor manera la existencia de estos sitios prioritarios. Por último, desde la sociedad pensamos que deben haber criterios socioecológicos también para determinar estos sitios prioritarios, no solamente el deseo de alguna sección de la sociedad local que quiera estos sitios prioritarios. Por lo tanto, dejo ahí mi primera intervención con estos puntos que espero hayan sido claros. Gracias. Pero más que claro, Leonel, y obviamente muy complementario con los enfoques de nuestros otros dos panelistas también invitados. Yo quiero volver a ti, Jorge, con una pregunta. Hoy día se encuentra publicada una columna también en País Circular de María Isabel Mansur, donde un poco distingue entre la necesidad de un reglamento para crear nuevos sitios prioritarios
con la reclasificación, versus la reclasificación, donde no necesariamente, de acuerdo a lo que señala María Isabel, se requeriría un reglamento. Hace esa distinción. Entonces, un poco preguntarte, Jorge, por el procedimiento, pero también por las vías de solución. Estefanía Rodríguez también lo preguntaba en el chat. ¿Ah? ¿Cómo esto también se soluciona? ¿Cómo volvemos a centrarnos en una buena implementación del SVAP, que es parte de la preocupación también que nos comentaba Leonel? Jorge. Sí, Pablo, con mucho gusto. Mira, leí la columna y he leído atentamente también lo que ha ido publicando País Circular sobre la materia. Y yo te diría dos cosas. Primero, nosotros tenemos, Marcela mencionó un problema que tenemos en Chile asociado a los efectos de la ley de humedales urbanos. Y quiero ponerlo así en términos muy gruesos. ¿Por qué la menciono? Porque esta ley pudiese provocar efectos similares, ¿ya? La implementación del procedimiento, si uno quiere ponerlo en muy general. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué es importante partir por el reglamento? Después, y por eso yo, cuando Lionel dice, mira, es un tema de, no sé si es un tema de legalidad del procedimiento, sino de oportunidad, concuerdo en la oportunidad, pero me atrevo a aventurarme un poquito más allá. Yo creo que hay un problema de legalidad y de generación innecesaria y de amplificación de riesgo que son controlables hoy, no sé si pasado mañana. ¿En qué sentido? Cuando se dictó la ley de humedales urbanos y después vino el reglamento, ¿no es cierto? Entre paréntesis, una ley de la cual yo soy extraordinariamente crítico y de un reglamento que ha ido moldeando la jurisprudencia y los pronunciamientos, en fin, eh, se abrió una zona extraordinariamente gris y muy compleja, en mi opinión expropiatoria incluso, que es la existencia de una declaración de humedal en un terreno, ¿no es cierto? Sin previa consulta al titular o sin previa posibilidad de incidir directamente en la delimitación del polígono, pero lo grave de eso es que, en mi opinión, es un gravamen que no da derecho a compensación alguna desde el punto de vista económico. Hay una discusión más bien filosófica en torno a los humedales. Algunos dicen que el Estado reconoce el humedal, otros dicen que se crea a través del acto administrativo. Entonces, en eso no es baladí la mirada que uno tenga respecto de eso. Y hago el siguiente punto. ¿Qué son los sitios prioritarios? Porque los humedales urbanos nosotros lo empezamos a conocer a partir de Ramsar, de las definiciones o las aproximaciones normativas que teníamos al comienzo. Los sitios prioritarios adquieren carácter o relevancia legal en la ley de bosques, que de hecho lo menciona así en su minuto el CEA al momento de incorporar los 64 sitios prioritarios para darle carácter de oficial, es decir, un sitio oficial, un sitio prioritario es oficial en tanto tiene una definición en la ley de bosque asociada, ¿no es cierto?, a los humedales urbanos declarados como sitio prioritario. Quiero ir al punto. Si no tenemos un reglamento, Pablo, lo que podría ocurrir en esta zona intermedia, donde no existen claridad los bordes administrativos, es que podría asimilarse que el efecto que tienen hoy día, por ejemplo, los humedales urbanos presentes en el inventario nacional de humedales, no declarados oficialmente por un acto administrativo, que generan afectaciones, que generan la obligación de descartar efectos, pudiese pasar lo mismo con los sitios prioritarios por el solo hecho de encontrarse en un procedimiento que aún no se encuentra totalmente definido ni cerrado. Fácilmente se podría apreciar por la jurisprudencia de la Corte Suprema o tribunales ambientales que los 99 sitios en tramitación tienen algún tipo de protección especial y si se aventura un poco más la Corte, podría llegar a decir que todos los sitios prioritarios que están presentes en la plataforma del Simbio, como la Isla del Inventario Nacional de Humedales, pueden tener efectos jurídicos. Entonces yo creo que tenemos un problema de legalidad y de potenciales afectaciones porque se estarían generando efectos jurídicos potenciales con estos sitios prioritarios sin tener la debida reglamentación respecto a lo que es simplemente un sitio prioritario. Si quieres, redondeo corto al final con la propuesta de salida, pero ahí creo que tenemos un problema que es bien concreto, que es cuál es el efecto jurídico que hoy en concreto tienen los sitios prioritarios. No, muchas gracias Jorge también. Marcela, volver a ese punto que parece bien medular, ¿eh? Porque uno cuando lee la prensa, de alguna manera el mundo de la ONG, la crítica es por qué, bueno, no se reclasifican los 350 sitios, contabilizando todos los sitios de las estrategias regionales, y el mundo gremial dice, bueno, ¿por qué 99? Y pareciera no estar tan claro el criterio
de qué sitios sí se reclasifican y qué sitios no se reclasifican. Entonces, quería volver hacia ese punto, Marcela, y nuevamente con la claridad que te caracteriza, ¿qué va a implicar esto desde el punto de vista de ingreso obligatorio al sistema? Probablemente de tipologías bien diversas de ingreso al sistema. Marcela. Claro, como te comentaba, en el fondo, el hecho de que la ley establezca que ahora los sitios prioritarios se declaran por decreto supremo, ya tenemos un acto oficial, ¿no es cierto? Con lo que se refiere la letra P. Hasta ahora el SEA había reconocido que solamente los sitios prioritarios que constituyen humedales ingresan por la letra P. Ahora con este cambio que establece la ley, probablemente vamos a tener una serie de otros proyectos que van a tener que ingresar. Estamos hablando no solamente de proyectos de envergadura, que igualmente van a ingresar por otro tipo de letras, sino que proyectos de menor envergadura. No nos olvidemos, sí, que el artículo 10 habla de que el ingreso es siempre y cuando haya una susceptibilidad de afectación, ¿no? Es decir, no es cualquier proyecto, ya hay que definir primero ese aspecto. Pero sí, yo creo que va a haber un cambio probablemente de timón en este sentido. Y bueno, respecto a lo que habla Jorge, sí, efectivamente, yo creo que el reglamento es sumamente relevante acá porque te define los criterios para determinar cuáles son los sitios prioritarios que se van a ir definiendo. Pero como mencionaba yo previamente, lamentablemente tenemos una serie de deficiencias en la normativa y eso nos hace de nuevo mirar de vuelta al Congreso. Tenemos una ley de humedales urbanos que ha sido realmente, la implementación ha sido muy, muy compleja. A pesar de que tenemos un reglamento, han habido una serie de propietarios que han tenido que recurrir a tribunales sin mucho éxito. Hay algunos casos bien específicos de éxito, pero en general la ley de humedales urbanos lo que establece es que aquí se decretan humedales a rajatabla. Yo puedo estar en un puerto, por ejemplo, Puerto San Antonio, y tengo un humedal ahí que incluso es artificial, pero no importa porque aquí lo que manda es el humedal. Entonces yo vuelvo a lo que planteaba previamente. Es importante que el Congreso entienda que aquí las decisiones tienen que ser racionales, equilibradas. Hay intereses de todo el espectro. Por un lado, hay intereses medioambientales, pero también hay intereses de la actividad económica. Y por eso creo yo que es tan relevante que no sea un solo servicio el que tenga que dictaminar sobre el sitio prioritario, sino que sea un conjunto de ministerios que cada uno tiene un interés específico y relevante y pueda haber un análisis equilibrado de estas decisiones, cosa que no está hoy día en la ley y cosa que hemos visto que la ley de humedales urbanos no ha funcionado de la mejor manera. Muchas gracias Marcela. Así también lo hemos visto desde el punto de vista de la preocupación de varios gremios, yo creo que de manera así como agregada han manifestado su preocupación. Pero Leonel, yo quiero ir contigo en un tema que es bien de fondo. Tú lo dijiste textualmente, justificar la existencia en el fondo. ¿Ah? ¿Cuánto mérito tiene un sitio para ser un área colocada bajo protección oficial? ¿Ah? Obviamente las estrategias regionales, la estrategia nacional viene de hace harto tiempo. ¿Cómo poder distinguir? Quizás eso, Leonel, no es tan reglamentario, pero sí obviamente es muy técnico y probablemente la sociedad tenga una opinión bien importante que poderle compartir a la autoridad. O sea, ¿dónde están los criterios que nos permitan decir estos sí requieren ser sitios colocados bajo protección oficial y eventualmente otros no? ¿Ah? Probablemente no son ni los 64 por un lado, ni los 350 por otro. ¿Cómo poder entrar a esa discusión tan de fondo y que probablemente sí podemos tener tiempo para sostenerla? Leonel. Gracias. Mira, voy a leer textualmente lo que es un sitio prioritario. Cuando Jorge preguntaba hace un rato, ¿qué son los sitios prioritarios? Están definidos en la ley, en las definiciones. La definición 31 dice sitio prioritario, dos puntos, área de valor ecológico, terrestre o acuática, marina, continental, identificado por su aporte a la representatividad ecosistémica, su singularidad ecológica o por constituir hábitat de especies amenazadas, priorizada para la conservación de su biodiversidad. Es decir, ahí están los criterios. ¿No es cierto? Valor ecológico, aporte a la representatividad ecosistémica, singularidad ecológica o por constituir hábitat de especies amenazadas. Entonces, es súper claro lo que hay que analizar. O sea, desde un punto de vista de un ecólogo, es súper claro lo que uno tiene que ir a ver.
Si uno quiere agregarle un poco más de política o un poco más de comunidad o sociología, puede decir, ¿sabes qué? Es importante que ese sitio provea de servicios ecosistémicos de distinto tipo y uno puede hacer una lista de los servicios ecosistémicos que provee un ecosistema que se ha declarado sitio prioritario. Ahí podemos meter conceptos de capital natural. Nos interesa mantener capital natural porque el capital natural es el que nos va a fundar servicios ecosistémicos que pueden ser muy valiosos. Agua, polinización, sustrato, en fin. Entonces, yo creo que el tema de la definición, Pablo, es más o menos fácil. O sea, tu pregunta es cuánto eh, mérito tiene un sitio prioritario. Bueno, es el que hay que analizar. Los ecólogos sabemos hacer eso. Lo hacemos más o menos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, algunos técnicos, algunos consultores hacen evaluaciones del valor ambiental. Acuérdate de Guillermo Espinosa con su valor ambiental, que era una cosa que no era, y lo hacía así con los deditos, Guillermo, que no era más, no era paisaje, no era flora, no era fauna, había una cosita que era el valor ambiental del territorio. Leonel, perdona ahí que te Dime, interrumpa. ¿Y por qué no dale. recorrer ese camino a tu juicio? ¿Ah? ¿Por qué no optar por esa línea de trabajo que puede ser un poco más larga, pero probablemente de gran O sea, consenso como requieren estos temas, en el fondo? Esa es la línea de trabajo que debiera recoger el Servicio de Biodiversidad Aérea Protegida. Convocar, generar una lista prioritaria de sitios prioritarios. Es decir, ¿en qué sentido? Veamos cuáles son aquellos sitios de la biodiversidad, de los 350 y tantos que se han nombrado por las estrategias nacionales y regionales, cuáles son los que realmente inciden en la biodiversidad, cuáles son realmente aquellos refugios de biodiversidad que son importantes de conservar, que no están en áreas protegidas definidas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son aquellos en los cuales hay que aplicar planes de manejo, herramientas de gestión que están definidas en la ley del SBAP? Y la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho? Por falta de recursos, básicamente. O sea, el ministerio en su momento, las Coremas antiguas, la CONAMA antigua, no tenían los recursos suficientes y acogían la petición de una comunidad, de un grupo ecologista, de un alcalde, de un concejal o de un seremi, y decían, bueno, ya, mándeme un planito, cuénteme un poco de qué se trata, y, y vamos tirando para adelante, agregando y agregando sitios prioritarios. Hoy día lo que hace falta es hacer una priorización de cuáles son aquellos sitios eh, críticos desde el punto de vista de la biodiversidad, de especies amenazadas, de refugios de especies amenazadas, desde el punto de vista del servicio ecosistémico. Puede haber sitios que son fundamentales para proveer de agua a comunidades, por ejemplo, en el altiplano, y que estamos pensando en el bicho o en la planta importante, pero no estamos pensando en el servicio ecosistémico que está dando ese sitio. O sea, yo creo que se puede hacer, hay que tener tiempo, pero esto hay que hacerlo con una suerte de priorización de dónde nos vamos a enfocar. No podemos enfocarnos en 300 y tanto. No podemos enfocarnos en 99. Hay que buscar cuáles son aquellos 20, 30 sitios donde desde el punto de vista de la capacidad científica, desde el punto de vista de la calidad de información que podemos levantar, resultan ser importantes y desde el punto de vista de la biodiversidad que ahí opera, de especies amenazadas, servicios ecosistémicos, capital natural que se está derrumbando, ahí es donde tenemos que poner el énfasis de estudios. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, Leonel. Quienes siguieron la discusión del SBAP, siempre el punto de mayor tensión era como los instrumentos fuera de las áreas protegidas, en el fondo. ¿Ah? ¿Qué es lo que se podía implementar? ¿Cuáles eran las atribuciones que iba a tener el servicio para políticas de biodiversidad, reitero, pero fuera de las áreas protegidas? Esto también, obviamente, iba a ser un punto de Sí, tensión, sí, pero... si me Ah, Leonel, por permites, favor. mira, ¿cuál era la discusión del año 2010 cuando empezamos a elaborar esta ley de biodiversidad y la protegida? Tenemos el 20, 21, 22% si le sumamos las áreas protegidas privadas de áreas excluidas del desarrollo industrial, minero, pesquero, etc. Tenemos eso más o menos.
¿Qué pasa con el otro 80%, 78% del territorio? Entonces ahí viene la reflexión. Vamos a usar instrumentos de gestión ambiental para conservar biodiversidad en esos sitios. Y uno de los eh, herramientas que se nos ocurrió en ese minuto eran los paisajes de conservación, que son muy frecuentes en España, en Francia, donde conviven actividades industriales de bajo impacto, agricultura, ganadería, silvicultura, pero hay un ambiente de protección que se establece en unos límites donde conviven estas actividades. Esa es un área, es una manera de hacer. Entonces, ante la pregunta de ¿tenemos las áreas protegidas? Sí, pero uno puede decir que las áreas protegidas están con un buen uso, están cumpliendo sus funciones, bien, mal, más o menos, pero ya tenemos reservado un porcentaje importante. Quiero decirles que la superficie, para que la gente como que la visualice, es 2 veces el tamaño de Portugal el que tenemos en áreas protegidas. O sea, 2 veces el tamaño de Hungría, de Checoslovaquia. O sea, estamos hablando de masivas áreas dentro del país. Entonces, ¿qué pasa en el resto? Ahí es donde se va a jugar el partido. Y Claro, hay que claro. aplicar la herramienta más adecuada para esas áreas. Y algunas son áreas de múltiples usos en temas marinos, paisajes de conservación, sitios prioritarios en otros, planes de manejo de ecosistemas degradados, en fin, juguemos con todo el abanico de los elementos Exacto, y las sí. herramientas de gestión y no nos Exacto. concentremos en solo uno. Gracias. Exacto, hay más instrumentos en el fondo también, Leonel, no es la única fórmula. Pero en esto, antes de ofrecerle las palabras de conclusión, ofrecerle la palabra a Marcela y Jorge antes de nuestra ronda final. Marcela. No, cortito, solamente quiero relevar lo que está diciendo Leonel, qué importante es eso, el tema de la priorización, porque cuando me tocó por lo menos participar en el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, nos pasaba mucho que teníamos que decretar áreas protegidas, probablemente solicitadas por la ciudadanía, pero no hay un análisis del territorio completo, oiga, ¿dónde me conviene proteger? ¿Dónde me conviene dejar para desarrollo económico? Probablemente hay alguna área que uno podría decir, bueno, sabe que voy a proteger, pero no, sabe que es más relevante el desarrollo económico y viceversa. Pero ese análisis no se ha hecho. Por lo tanto, nos vemos en la disyuntiva de que vamos protegiendo y tenemos un área gigantesca ya de protección en el país. Y no se ha hecho este análisis de, por así decirlo, costo-beneficio, dónde me conviene, dónde... Eso yo creo que es fundamental. Y entonces yo quería rescatar ese punto que plantea Leonel. Perfecto, muchas gracias, Marcela. Jorge, en el punto. Sí, si me permites, Pablo, solamente para rematar y hacerme un poco cargo también de lo que dijo Leonel. Eh, yo honestamente creo que sí tenemos un problema metodológico importante de cómo entendemos esto. A ver, eh, hay que entender que nosotros tenemos catastrado un número determinado de sitios prioritarios que formaron parte, Leonel sabrá mucho mejor que yo, eran al principio instrumentos programáticos, ¿no es cierto?, a partir de la conversión de biodiversidad biológica que salió de la Cumbre de Río. Entonces, en principio, estos sitios, ¿no es cierto?, tampoco tenían una fundamentación, una base científica muy sólida. Entonces, cuando yo digo que es un sitio prioritario, ya hago referencia a la otra ley y obvio, por supuesto, la definición legal que tienen en la ley del SBAP, es porque en el caso de los humedales urbanos, y perdón que entre el punto de nuevo, para entender qué es lo que era un humedal urbano era insuficiente lo que decía la ley. Se tuvo que ir a un reglamento, se tuvo que ir a una guía metodológica para definir criterio por criterio cuando estamos en presencia de un humedal urbano, criterio hidrológico, vegetación hidrófita, suelo hídrico. Entonces, cuando Leonel dice, no, es que tenemos que ver realmente cuáles son. Ese realmente cuáles son me parece más bien una declaración eh, pasional, pero que no sé si contribuye desde el punto de vista del procedimiento a ordenar la discusión. Acá lo que tenemos que tener identificado es el objeto de protección, porque hay infracciones en el artículo 41, en el artículo 116 de la ley del SBAP, eventualmente delitos ambientales, eventualmente descarte ante el CIA. Entonces, el riesgo es alto
y esto tiene que arreglarse, normarse y ordenar el procedimiento. Yo ahí dejo en pantalla, para quienes eventualmente puedan encontrarse afectados, los plazos que están vigentes para incidir en el procedimiento. Es importante no solamente opinar, sino intentar incidir en la modificación de los polígonos en aquellos casos que no se justifique. Pero esto tiene que arreglarse. O sea, yo no quiero bajar el punto, digamos, de la seriedad o la alerta, que me parece que lo primero acá es el reglamento y luego, y luego seguimos. Eso, Gracias, Pablo, Jorge. ahí voy a cerrar ya. Leonel, antes de ofrecer las palabras, no sé si quieres hacer referencia a lo planteado por Jorge. Jorge, eso, si puedes dejar de compartir. Leonel, estás muteado. Perdón. Sí, resaltar lo que dice Jorge. Yo estoy de acuerdo que el reglamento es lo primero. Y me parece que la discusión legal eh, no puede taparnos los ojos. Yo creo que independientemente de cómo se resuelva legalmente este impasse que denuncia Jorge, uno perfectamente puede, o sea, el SVAP puede perfectamente convocar al estudio de ciertos sitios prioritarios que se pueden acordar en una mesa, cuáles son los más importantes de respaldar de manera más científica, o simplemente decir, ¿sabes que este sitio no da para un sitio prioritario, da para un plan de trabajo que puede ser una recuperación de ecosistema o cualquier otro? Yo creo que eso es absolutamente posible, pero estoy de acuerdo, el reglamento es básico en este punto. Perfecto, muchísimas gracias, Leonel. Yo le quiero pedir a cada uno de los panelistas, en el mismo orden inicial, que pueda compartir su conclusión final. ¿Por qué no aventurar una propuesta de solución en busca, obviamente, del bien final, que es una buena instalación del SBAP, proteger debidamente nuestra biodiversidad y, obviamente, permitir el desarrollo de nuestro país en sus distintas partes? Jorge Andrés, le ofrezco la palabra con palabras al cierre. Sí, muy breve. Primero agradecerte mucho, Pablo, a ti, a Leonel, a Marcela, a País Circular. Eh, si no atajamos esta regulación hoy día, vamos a estar reproduciendo lo que está pasando a nivel nacional en materia general de áreas protegidas, donde son áreas protegidas de papel, son resoluciones y decretos que no tienen planes de manejo, que no tienen funcionarios disponibles del Estado para poder resguardar debidamente las áreas. Entonces, o caemos en esa tentación, ¿no es cierto?, de exhibir cifras a nivel internacional respecto de áreas protegidas que están solamente en el papel administrativamente protegidas, pero que carecen de instrumentos de gestión adecuados para su debida conservación. Entonces, en ese impulso de determinar, regular, reclasificar estos sitios, ¿no es cierto? El llamado y la propuesta, Pablo, un poco haciéndose cargo del punto de cómo ordenar esto, es que lo que decía Leonel, esto tiene que pasar al próximo gobierno. En la fórmula jurídica uno podría decir invalidar de oficio, pero al menos suspender los efectos de este procedimiento y reanudarlo a partir del 11 de marzo, cuando entre un nuevo gobierno con otra voluntad de conversar e incorporar miradas. Y el llamado, Pablo, es incidir, es aportar antecedentes, porque finalmente cuando esto se judicializa, lo que uno opinó en esta fase del procedimiento ayuda mucho. Desgraciadamente la cuestión técnica y legal siempre en estas cosas como que se contraponen, a veces uno quisiera avanzar más rápido, pero estamos a tiempo de atajarlo. Ese es el punto que quisiera dejar, Pablo, y muchas gracias de nuevo por la invitación. No, muchas gracias a ti, Jorge. Marcela, también le ofrezco ahí si pueda compartir su reflexión final con la audiencia. Mira, yo principalmente lo que haría es mirar al Congreso. Yo creo que de un tiempo a esta parte han aparecido una serie de legislaciones que la verdad que nos están generando más problemas que ayudas. No solamente la ley de humedales urbanos, también tenemos la ley Lafkenche. Hoy día estamos con una complejidad enorme por una ley que tuvo una buena intención, pero que al final del día fue mal planteada, fue mal redactada y por lo tanto se ha prestado para abuso. Tenemos también leyes sobre el tema de desconcentración, regionalización, donde tenemos el tema de los PROT, que hoy día nos establecen la posibilidad de imponer condiciones para localización de proyectos, lo cual también va a generar una tremenda traba en la inversión. Entonces,
yo quiero hacer, bueno, un llamado al Congreso en que se haga un estudio adecuado de las leyes. A mí me parece que la ley de permisos sectoriales es un ejemplo de algo bien hecho en términos generales. Obviamente que uno puede discrepar de algunos aspectos, pero me parece que fue una norma que fue bien trabajada desde el punto de vista de recibir los inputs de los gremios, de la ecología, de todo aquellos interesados en poder aportar, pero eso no se ve reflejado en otro tipo de normativas que, oye, queremos proteger los humedales urbanos, los protegemos a rajatabla y nos olvidamos de todos los otros intereses. Eso evidentemente va a llevar a un conflicto. Por lo tanto, yo hago un llamado a lo que es el Congreso a trabajar mejor la legislación, a trabajar mejor las leyes. Ahora, respecto de lo que es ya en concreto esta ley de biodiversidad, ¿cómo podemos mejorar este tema? Bueno, evidentemente un reglamento bien pensado, yo creo que eso es necesario, hacer un proceso adecuado, pero yo, como decía al principio, yo creo que aquí hay problemas de la misma ley y esos hay que corregirlo y yo creo que el solo hecho de incorporar al Consejo de Ministros para la sustentabilidad de las decisiones que se toman, no solamente de las áreas protegidas, sino que de todas esas áreas que no son protegidas, pero que van a generar efecto en el desarrollo económico, es fundamental. Y ojo con un tema, probablemente mucha gente no se ha dado cuenta, pero la ley que reforma el CIA establece un artículo que le quita, le rebaja competencias al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. O sea, estamos yendo en dirección contraria a lo que debiéramos hacer, que es permitir decisiones equilibradas. Entonces, yo creo que eso en términos generales, Pablo. Muchísimas gracias, Marcela. Y Leonel, por supuesto, también le ofrezco la palabra en su Ya. comentario final. Leonel, por favor. Yo quiero destacar varias cosas. Conducción política. La gestión ambiental en Chile tradicionalmente ha tenido conducción política. Eh, y yo lo que veo ahora es que no ha habido conducción política. Lo que ha habido es hacer cosas. Entonces, volver a esa conducción política de la gestión ambiental es muy importante. Segundo, recordar que después de Barrancones, el presidente Piñera le indicó a la ministra de Bienes Nacionales de la época que hiciera una especie de plan nacional de ordenación. Y no llegó a nada. Mi propuesta fue desde el Ministerio de Medio Ambiente que pusiera en ese mapa de Chile todos los instrumentos de gestión territorial que existían, áreas protegidas, planes reguladores, que los pusiera todos en un mapa. Y con eso ya tenía un muy buen panorama de qué se puede y qué no se puede hacer en Chile. Es muy sencillo. 15 años después de esa idea, hoy día es cada vez más fácil poner en un plano en Chile todas las restricciones que existen en el territorio. Y de ahí van a emerger emergencias, prioridades, etcétera. No cuesta mucho. Es muy fácil hoy día hacerlo. Segundo, o tercero, siempre la gente dice segundo y ya he dicho como tres cuestiones. Tercero, yo discrepo del análisis de la visión de Jorge respecto a que no hay protección efectiva en las áreas protegidas. Yo creo que sí la hay. Puede ser mejor, peor o muy buena, pero sí hay. ¿Sabes qué? Por último, Jorge, hay un cerco. Y yo creo que de ahí para arriba uno no puede decir que no hay protección. Eh, Otra cosa, todas las modificaciones legales que se pueden hacer para mejorar la gestión de los sitios prioritarios, de los humedales, etcétera, que deben hacerse. Pero no hay que descuidar nuevamente cuál es el propósito, que es cuidar. Hay que conservar lo poco que pueda quedar en un sitio, es importante conservarlo. Entonces, no pongamos la carreta delante de los bueyes, o sea, busquemos la manera de mejorar la gestión a través de cambios en los reglamentos o en la ley, pero no descuidemos ese propósito. Ahora, quiero también decir que eh, cuando un sitio es degradado, cuando un sitio está malo, cuando ecosistémicamente tenemos pobreza ecosistémica, pocas especies, especies en peligro, etcétera, normalmente ese sitio es malo para cualquier otra actividad. Es malo para la agricultura, es malo para la silvicultura, si tiene daños en el suelo y erosión, es malo para instalar industria. O sea,
el valor de identificar la razón por la cual uno debe declarar un sitio prioritario tiene que ver también con ponerlo en un plan para mejorarlo para otras actividades también. O sea, son lugares que desde el punto de vista paisajístico no son atractivos, son lugares en la que la gente de pocos recursos se instala porque es barato, porque no hay impedimentos restricciones de tipo inmobiliario. O sea, son sitios que son realmente un desafío para mejorarlo. Y ahí a lo mejor caben otros instrumentos, como he dicho. Y lo último que quiero decir es que abramos la cabeza a usar todos los instrumentos que existen. No solo en la ley del SBA, sino que en la ley de urbanismo, en la ley de medio ambiente, en fin, hay maneras de conservar que son un poco más amplias que solo utilizar los sitios prioritarios. Muchísimas gracias por la invitación, lo he pasado muy bien además. Ha sido un placer ver a estos amigos de hace tanto tiempo eh, y, y un abrazo a todos. Gracias. No, muchas gracias, Leonel. Los agradecimientos son nuestros en nombre de País Circular, creemos que hemos sido testigos y es nuestro propósito ser un espacio de buenas conversaciones, de mayor profundidad en los temas de sostenibilidad y de medio ambiente y que son tan importantes para el país. En particular, agradecer a Jorge Kach, a Marcela Klein, a Leonel Sierra Alta por ser panelistas en el webinar del día de hoy y como país circular, por supuesto, agradecer a París, a ASA, Acero Sostenibles, a ISA Energía, a Midas, al DOE, el Diario de la Información en Chile, que son quienes hacen posible País Circular y las actividades de conversación, de difusión que son tan importantes para nuestro país. Y por supuesto, agradecer a las más de 280 personas que estuvieron en línea siendo testigo de esta buena conversación en un tema tan relevante para Chile. Así que a todos y a todas, muy buenos días y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Chau, chau.